La Segunda Guerra Mundial terminó hace 75 años y un número cada vez menor tiene suficiente edad para recordarla. Los que lucharon en esa terrible guerra y los civiles que la sufrieron están muriendo. Esa fue la generación de mis padres y les quedó grabado profundo en sus mentes y corazones. Recuerdo que me llevaron al cementerio estadounidense en Cambridge, Inglaterra. La ceremonia del Día de los Caídos incluyó un sobrevuelo arrojando flores desde el cielo sobre las alineadas cruces blancas, donde enterraron a 3.812 estadounidenses, y un muro con los nombres de otros 5.127 desaparecidos en combate. Era una imagen impresionante, pero mi mente de 12 años no podía captar el significado de todo. De hecho, ¿quién podría? Si bien un cementerio es una significativa realidad del conflicto, difícilmente abarca la brutalidad total de una guerra que envolvió al mundo entero y truncó la vida de 60 a 70 millones de personas y dejó muchas más con cicatrices físicas y emocionales. Después del mayor conflicto de la humanidad, seguimos buscando el camino hacia la paz. Hubo docenas de guerras en los siguientes 75 años, pero de alcance limitado en comparación. Uno se pregunta, ¿estamos progresando hacia un mundo más pacífico? Seguro nunca habrá una tercera guerra mundial. Las naciones no son tan tontas. ¿O lo son? ¿Hemos visto la tal guerra que acabe con las guerras? ¿Puede la humanidad aprender el camino hacia la paz? Hay respuestas a estas preguntas y quizás lo sorprendan. Hay buenas noticias. Acompáñenos. Bienvenidos al mundo de mañana, donde veremos si alguna vez se pondrá fin a la guerra. 2 veces en el último siglo, el mundo se vio envuelto en conflictos en los que se perdieron millones de vidas. ¿Podría volver a ocurrir algo así en nuestro mundo civilizado moderno? Robert Kagan nos da una advertencia del pasado en su libro del 2018, La jungla vuelve a crecer. Como observó el autor y político británico Norman Angell en 1909, las grandes potencias civilizadas del mundo habían superado esa etapa de desarrollo en la que cualquier nación podía beneficiarse de la conquista de otra por la fuerza. Cálculos razonados de interés propio excluyeron la guerra entre ellos. En un mundo de creciente prosperidad, democracia y cada vez mayor conexión entre la gente, la guerra entre las grandes potencias era obsoleta. Kagan explica cuán delirante era esa idea y de hecho nos advierte contra delirios similares. No podían imaginar que las principales potencias comerciales del mundo, tan interdependientes en la economía global moderna, entrarían en guerra por objetivos tan primitivos como el territorio y la dominación militar, que se inspirarían no en cálculos nacionales de interés, sino en el miedo, el orgullo y la ambición, y que la guerra disfrutaría del entusiasmado respaldo de su gente, alimentada por el nacionalismo y el tribalismo. Aunque Angell, los políticos y la gente de su época estaban terriblemente equivocados. Solo pasarían 5 años desde que Angell hizo esa predicción hasta el mayor conflicto de la historia humana hasta ese entonces. La Primera Guerra Mundial mató a unos 20 millones y otros 21 millones llevaron consigo las cicatrices físicas del conflicto humano. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, la llamó la guerra que pondría fin a las guerras, y eso también fue una ilusión. Tales cifras son asombrosas y solo pueden entenderse bien a nivel personal, como se muestra de manera tan dramática en la novela de Erich Maria Remarque de 1929, Todo tranquilo en el frente occidental, donde despoja el glamour de la guerra y lo reduce a lo que significa para el soldado común. El capítulo más conmovedor describe los pensamientos internos de Paul Baumer, un soldado alemán en una trinchera con Gerard Duval, un francés al que hirió de muerte. Dada la tendencia humana a la avaricia y al juego de la guerra, el futuro parece sombrío.
y cualquier realista concluiría que nunca habrá un momento de paz genuina. ¿Es esa la respuesta final a la pregunta? ¿O hay una sorpresa en el horizonte? ¿Existe alguna esperanza realista de que la paz pueda llegar a nuestro atribulado planeta? Sí, amigos, la hay. Hay una estatua cerca de las Naciones Unidas en Nueva York con estas palabras inscritas: volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Sabe de dónde se originaron esas palabras? Vienen de Isaías capítulo 2, versículo 4. En el máximo de todos los libros, la Biblia. Las mismas palabras también se repiten en el libro bíblico de Miqueas. ¿Es esto solo una fantasía? Lo es según el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que entendió bien el mundo y cómo funciona. Comprendió la mente del hombre a escala geopolítica y cómo el interés propio está en el corazón de la política exterior de cada nación. En su libro, Verdadera Paz, Nixon reprendió a los poetas, autores y compositores por estas ideas de paz ilusorias. Dijo: aquellos que hacen las paces en la mesa del teclado en lugar de en la mesa de negociaciones tienen el lujo de ser pacificadores sin tener que lidiar con problemas complejos en el agitado mundo de la verdadera diplomacia internacional. Para ellos el único obstáculo para la paz es la lamentable falta de líderes que sean desinteresados e idealistas como dicen serlo, y que estén dispuestos a dejar de lado el interés nacional parroquial en aras de traer la paz al mundo. Esperan que esta época sea aquella en la que el interés propio, la fuerza que ha impulsado la historia desde los albores de la historia, simplemente se evapore. Hay que preguntarse, ¿quién tiene razón? ¿La Biblia o el difunto presidente de los Estados Unidos? Antes del corte dije que respondería a la pregunta de quién tiene la razón: el expresidente Richard Nixon o la Biblia. Si bien no tenía la respuesta completa con respecto a la paz, el señor Nixon entendió correctamente el problema detrás de por qué tenemos guerras. Reconoció que es la naturaleza del hombre y que la única esperanza de cambiarla sería a través de la religión. Pero el señor Nixon nunca tuvo esperanzas de que la religión nos rescatara. De hecho, atribuyó a la religión como parte del problema. Dijo: a largo plazo podemos esperar que la religión cambie la naturaleza del hombre y reduzca los conflictos. Pero la historia no es alentadora al respecto. Las guerras más sangrientas han sido guerras religiosas. Hombres que oraban al mismo Dios se mataron de a miles en la Guerra Civil de Estados Unidos y de a millones en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A menos que el hombre cambie, deberá construirse la paz, asumiendo que lo máximo que podemos hacer es aprender a vivir con nuestras diferencias en lugar de morir por ellas. Otro pragmático es el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien tanto con sus acciones como con sus palabras busca un mundo más pacífico. Mirando más allá de la crisis del COVID-19, escribió en la revista Time: si bien son los gobiernos los que ahora soportan la peor parte de las decisiones difíciles, las decisiones futuras deberán ser hechas por toda la comunidad mundial. Hasta ahora no hemos logrado desarrollar e implementar estrategias y objetivos comunes a toda la humanidad. Luego hizo la siguiente pregunta retórica: ¿no es ya obvio que la guerra y la carrera armamentista no resuelven los problemas globales? La guerra es signo de derrota, un fracaso de la política. No me cansaré de decir, hay que desmilitarizar los asuntos mundiales, la política internacional y el pensamiento político. Gorbachev concluyó pidiendo a los líderes mundiales que se reunieran en las Naciones Unidas para realizar una sesión de emergencia y revisar la agenda global. Luego sugirió que las naciones reduzcan el gasto militar entre un 10 y un 15% como primer paso. Pero tienen razón Nixon o Gorbachev en su pesimismo. El señor Nixon no entendió ni creyó el mensaje bíblico, y tampoco el señor Gorbachev.
¿Cuál es exactamente ese mensaje y cómo puede llegar a realizarse? Como vimos, el profeta Isaías habló de una época en la que el hombre convertiría sus espadas en rejas de arado, lo que indica un tiempo de paz. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo veremos la paz? El libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1, responde esta pregunta. Acontecerá en los postreros tiempos. Tiempos postreros y expresiones similares se encuentran en la Biblia para indicar un tiempo futuro cuando Dios intervendrá de manera muy directa en los asuntos humanos. Estos últimos días estarán marcados por la rebelión y la violencia, y la paciencia de Dios se habrá agotado. El profeta Jeremías predijo estos tiempos de rebelión y declara en Jeremías 23, versículo 20, «No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente». Todo esto quedará claro en los últimos días, en el tiempo del fin. Hemos citado muchas veces aquí en El Mundo de Mañana las palabras de Jesús en Mateo 24, donde sus discípulos le preguntaron, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de esta era?». Después de indicar las señales principales, Jesús dio este resumen. «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Pregunté al comienzo del segmento, ¿cuál es la idea correcta? ¿La de la Biblia o la del señor Nixon? La respuesta es, ambos están de acuerdo en que el esfuerzo del hombre por la paz fracasará. El apóstol Pablo cita al profeta Isaías, «Y no conocieron camino de paz». Y Jesús incluso llegó a predecir que la humanidad llegaría al punto de la autoaniquilación. Así que, ¿cómo pueden ser correctas tanto la guerra como la paz? Muy simple. Se avecina un clímax en los asuntos mundiales que conducirá a una época de problemas como el mundo nunca ha conocido, y la guerra mundial será una característica importante de esa época. Sin embargo, la Biblia predice algo que los líderes políticos no ven: el regreso literal de Jesucristo, el príncipe de paz. Los estudiosos de historia tienen poca confianza en que alguna vez veamos paz perdurable. Hoy vemos la naturaleza humana en bruto, en muchos frentes. ¿Puede el humano descubrir el camino de la paz? La guerra y la paz de Tolstoy es una buena lectura. Pero es la Biblia la que cuenta la verdadera historia de la guerra y la paz. Analizando la historia, ¿cómo puede la Biblia predecir con tanta confianza que la paz vendrá en el futuro? Richard Nixon estuvo muy cerca de la respuesta. Vio el problema, pero no vio la solución. Él escribió, «A largo plazo podemos esperar que la religión cambie la naturaleza del hombre y reduzca los conflictos». Sin embargo, observó el absoluto fracaso de la religión para cambiar la naturaleza del hombre. Dijo, «Pero la historia no es alentadora al respecto. Las guerras más sangrientas han sido guerras religiosas. Hombres que oraban al mismo Dios se mataron de a miles en la Guerra Civil de Estados Unidos y de a millones en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Miles de años de historia prueban que las religiones de todo tipo, incluso el cristianismo tradicional, no logran resolver el problema. Pero el objeto de la religión correcta, o sea, Dios, sí puede resolverlo. El creador de la humanidad es capaz de cambiar la naturaleza, y Él revela que lo hará. La Biblia nos dice que Dios hizo un pacto con la antigua nación de Israel. En resumen dijo, «Si obedeces mi ley, mis mandamientos, te bendeciré sobre todas las naciones sobre la faz de la tierra». Así que reveló a los hijos de Israel los 10 mandamientos. La mayoría de las personas están más o menos familiarizados con ellos, pero veámoslos en forma abreviada y parafraseada. No tendrás otros dioses ante el único Dios verdadero. No usarás imágenes en la adoración del Dios verdadero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Recuerda el séptimo día para santificarlo. Honra a tu madre y a tu padre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio.
No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Estos mandamientos parecían bastante simples e Israel quería la protección y la bendición de Dios. Pero había un problema, la naturaleza humana. Observe cómo Dios gimió, en sentido figurado, por la falta de respeto de Israel por el pacto. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios no es muy halagador con Israel. Y por Israel no me refiero solo a la pequeña nación llamada por ese nombre en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Israel se refiere a mucho más que a los judíos de esa nación y los esparcidos por el extranjero. No se refiere solo a la tribu de Judá, sino a las 12 tribus, una distinción que ni siquiera los estudiantes bíblicos reconocen. Y Dios describe las 12 tribus en los términos menos halagadores: reincidentes, traicioneros, rebeldes, escarnecedores, duros de corazón, y describe a los reinos gentiles como bestias devoradoras en Daniel capítulos 7 y 8 y Apocalipsis capítulos 13 y 17. El problema del corazón humano, nuestra naturaleza, transciende la raza, nacionalidad, tribu y género. La pregunta sigue siendo: ¿cómo cambiar el corazón del hombre? La religión ha existido durante miles de años, pero ninguna ha logrado cambiar la naturaleza humana en la escala necesaria para la paz. Pero hay buenas noticias, amigos. Se viene un cambio en el corazón humano. Note Ezequiel 11, versículo 19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pero ¿cuál es el propósito de ese nuevo corazón? La respuesta se encuentra en el siguiente versículo: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. El apóstol Pablo explica el problema de manera muy concisa en Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea, la mente humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué, amigos, la gente piensa que el nuevo pacto elimina la ley de Dios? Como acabamos de ver, Dios da un corazón nuevo con el mismo propósito: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Jeremías 31, versículos 31 al 34, describe el nuevo pacto, pero leámoslo en el Nuevo Testamento. Después de explicar que el problema del primer pacto era la gente, Pablo cita a Jeremías: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. ¿Puede alguien explicar cómo esto de alguna manera elimina la ley de Dios, como profesan muchos evangélicos? Esto es lo que dice el Nuevo Comentario Bíblico Revisado acerca de esta misma declaración, exactamente como se registró originalmente en Jeremías. ¿Qué hará entonces el Señor? ¿Debe reducir sus demandas hasta que esté dentro del alcance de los poderes humanos? ¿O debe cambiar el corazón de los hombres? Es a esto último a lo que se compromete. Al explicar las palabras mi ley en este pasaje, el comentario continúa diciendo: la ley refleja la naturaleza de Dios y por lo tanto no cambia. Dios no puede reducir sus normas sin dejar de ser Él mismo. Pero ahora toda la constitución interna de los hombres, su corazón, debe ser modelada por Dios para que coincida con los requisitos de su ley. Y de esta manera la gran promesa del pacto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, se cumplirá. Lo que cambia el corazón es el Espíritu de Dios en nosotros. Pero si ese es el caso, ¿por qué no vemos paz real entre aquellos que afirman tener ese espíritu? Como se explica en el folleto La Bestia del Apocalipsis, la Biblia predice el surgimiento de un poder en Europa que traerá un nivel de guerra a una escala que es difícil de imaginar. Eso requerirá la intervención de Dios para detener la insensatez. Y esto a su vez
hará posible la paz. Se derramará un nuevo espíritu sobre la humanidad. Pero eso no es todo. El espíritu que actualmente gobierna este mundo debe a su vez ser eliminado. Leemos sobre este espíritu rebelde en Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mientras ese espíritu maligno, Satanás, todavía esté presente, no puede haber paz. Es por eso que una de las primeras cosas que Jesús hará en su regreso es erradicar a este ser. Ya no le permitirá influir en la humanidad. Leemos sobre esto en Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. Y vi a un ángel que descendía del cielo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La paz será posible una vez que el príncipe del poder del aire sea quitado y Dios derrame su espíritu sobre toda carne. Y el presente príncipe del poder del aire sea quitado. Las leyes de Dios que traen paz estarán escritas en el corazón de los hombres. Así, amigos, es como cambiará la naturaleza humana.